tal, amigos? Muy, pero muy bienvenidos, muy feliz y bendecido 2023 en nuestro primer programa de este nuevo año. Es un lujo, un privilegio, una alegría para nosotros estar junto a ustedes. Desde ya las muchas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. En base a la pregunta ¿qué nos depara el futuro?, ¿no? Porque bueno, estos últimos 2 años han sido terribles en materia pandemia, con una paralización total y absoluta de las actividades religiosas, políticas, sociales, familiares, etcétera, que afectó a mucha gente, muchísima gente, desde la vida física hasta también la psicológica. Tenemos un alto índice de suicidios, de patologías mentales, y bueno, eso es jurisdicción de aquí, mi querida esposa Denise. Bienvenida. Buenos días para todos, feliz 2023, que sea un año de amor, de acercamiento a Dios, que es el que nos da el amor, la paz y la solución a todas las cuestiones que están sucediendo, porque ha empezado un año, pero un año que ha tenido también su dar que hablar y que decir de las muertes que han sucedido y de los acontecimientos de violencia y demás que también han pasado hasta nuestra localidad. Es muy triste, pero bueno, así lo ha sido. Y tenemos sí un tema bien interesante porque es un tema que se ha infiltrado durante muchos años, décadas en nuestro país, que hace, bueno, algo realmente muy interesante de poder analizarlo junto a ustedes en este nuevo horario. Solamente por enero vamos a estar en este horario de 12:45 a 13:15, así que ajustar el reloj para poder ver verdad y vida. Bueno, esto es una cuestión que de alguna forma afecta a todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Esto viene de Egipto y desde Egipto, donde los faraones consultaban astrólogos, hechiceros, adivinos, para saber qué decisiones debían tomar o qué iba a ocurrir en el país. Sucede que en determinado momento el faraón tuvo un par de sueños y ninguno de sus astrólogos, adivinos y hechiceros pudieron descifrar, decodificar. Sepan, señores, que hay información que viene y proviene de parte del Dios creador y que cuando Dios habla, Dios elige a qué público está orientado y quién es que lo puede entender o decodificar o interpretar, como quieran llamarle. Y en ese sentido, eran Moisés y Aarón los enviados de Dios a la corte del faraón para liberar al pueblo de Israel. Pero luego también cuando este faraón tiene esos sueños de las espigas de trigo y las vacas gordas y las vacas flacas, es José que luego de mucho tiempo en Egipto puede descifrar, revelar ese mensaje de Dios que consistía en 7 años de abundancia, en los cuales el mandato de Dios era acopiar mucha mercadería, mucho producto del campo para los siguientes 7 años, que serían las vacas flacas, de pobreza, de sequía en toda la región, incluyendo a Canaán, donde estaba el pueblo de Dios, de Israel. Entonces, José fue elegido vicepresidente, de estar preso por 3 años, es elegido vicepresidente de Egipto, y desde ahí él ejerce su autoridad, la sabiduría de Dios, que le permite construir graneros grandes, gigantes, para acopiar mucho producto del campo para esos 7 años que habrían de escasez. Qué importante es seguir el plan de Dios, el plan divino, que está por encima de todos los planes humanos, e incluyendo los diabólicos, por cierto, porque toda autoridad y todo poder está sujeto a Jehová Dios de los ejércitos, el Creador, quien envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. En ese marco de querer saber el futuro, mucha gente cree en el horóscopo
Y no queremos herir ninguna sensibilidad, por favor no lo tome a mal, pero es nuestro deber hablar la verdad de Dios, no nuestra verdad, no la verdad de una denominación cristiana o de una religión. Es la verdad emergente de Dios y de su palabra, que no es un patrimonio exclusivo de ciertos iluminados, simplemente de toda persona física, de todo ser humano que se disponga a creer en Dios y creer en su palabra. Esta información va a estar a su alcance. Pero en tanto uno no cree en Dios y en su palabra, los misterios de Dios van a estar vedados para estas personas que muchas veces sus corazones están llenos de orgullo, de soberbia, por lo cual Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cierto? Así es, también Freddy, la psicología ha investigado, ha ahondado acerca de este fenómeno de la astrología, de los astros y sobre todas las cosas del horóscopo, que es lo que venimos hablando específicamente en este día de hoy. Y bueno, se llama el efecto Forer o falacia de validación personal o efecto Barnum por el psicólogo que investigó hace muchos años atrás. Y se establece desde la psicología y se dice que es un fenómeno psicológico en el que las personas otorgan calificaciones de alta precisión a las descripciones de su personalidad que supuestamente se ajustan específicamente a ellos, pero que en realidad son vagas y lo suficientemente generales como para aplicarse a una amplia gama de personas. Por eso la psicología lo llama falacia de valoración personal. Y este efecto, ¿verdad?, esta falacia de validación personal tiene que ver con primicias que resaltan aspectos positivos con algo de negativo. Por ejemplo, usted es muy inteligente, pero a veces hace tonterías. Entonces tenemos un gran espectro donde motivamos a la gente que es muy inteligente, pero que a veces comete errores. Bueno, eureka, ¿quién no sabe esas cosas? No tenemos que, por favor, necesitar de un astro para poder entender y saber esas cosas. Así que prestemos atención y tengamos cuidado a esto, que la gente, por buscar algo en su necesidad, se engancha y presta atención a estas cosas que la verdad no son válidas absolutamente para nada, Freddy. El horóscopo se puede definir como la predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodíaco en un momento dado. Es el gráfico que representa el zodíaco y del que se sirven los astrólogos para realizar los horóscopos. El origen horóscopo fue babilónico. ¿Qué podemos esperar de Babilonia, señores? Pero gracias a Alejandro Magno se propagó por toda Asia y fue utilizado en Grecia y en Egipto, y fue allí que se modificó para transformarlo en un tipo de oráculo. El término zodíaco tiene raíces griegas. Zo es animal, por los animales del zodíaco, y por su parte la palabra horóscopo proviene del egipcio oro y del griego escopo, lo que significa mirar a Horus o mirar al horizonte según su simbolismo. Y Horus también está vinculado, por cierto, a la masonería, porque el delta con el ojo de Horus, todo eso que nosotros vemos inclusive en el billete del dólar, que está la pirámide, con el ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus. Entonces ese ojo omnipresente en la masonería está todo vinculado. Todas estas creencias que provienen de Babilonia, del Egipto antiguo, todo eso que para muchos son misterios sagrados y que información iluminada que según algunos creen Dios ocultó a la humanidad y que ellos en base a estudio e investigación la descubren, de los antiguos matemáticos como Pitágoras, etc. Entonces, una serie de creencias que vienen desde tiempos inmemoriales y que en este tiempo más que nunca
dado el avance del humanismo no teísta y de la secularización intencional de la sociedad, sobre todo en Occidente. Debido a eso, señores, se promueven estas creencias en donde la gente que no tiene una base filosófica, religiosa muy firme, se engancha y comienza a creer en estas cosas. Pero no es otra cosa que una estrategia diabólica para desviar el foco de atención de la población del verdadero Dios y de su palabra y ponerla en cosas, ponerla en criaturas antes que el Creador, y esto está especificado en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, donde habla de la culpabilidad del hombre y condena de que la población ha preferido rendir culto a las criaturas, a los cuadrúpedos, a los reptiles, antes que al Creador. Y los astros fueron creados por Dios. Entonces, ¿por qué ir a lo que pueden decir los astros si podemos ir por encima de ellos a quien creó a los astros? Dios, el Creador, quien con su palabra creó todo lo que vemos en el universo, o todas las constelaciones, todas las estrellas fueron creadas por Dios, incluyendo al Sol, que es nuestra estrella más cercana, que nos es vital para la vida de este planeta. Y bueno, entonces preferimos los hijos de Dios tomar a Dios y su palabra en serio y creer en Él, y fuera de lo que es su palabra, que esté en contravención o contradicción con la misma, preferimos rechazar, preferimos dejarla de lado, porque acá solo hay dos caminos, señores: es Dios y Satanás, es la verdad o es la mentira, y estás de un lado o estás del otro. Por más que hay una vasta gama de parcialidades, creencias, filosofías, etcétera, la Biblia habla de solo dos caminos, y usted y yo tenemos que decidir ahora en vida qué camino seguir, qué camino tomar, por qué puerta entrar. Y creer de que un astro por ahí en el infinito puede determinar qué pasa con mi vida, realmente es una creencia muy inocente, señores. Porque en definitiva lo que determina nuestra vida, nuestro destino, que no está prefijado para nada, lo podemos ir construyendo con nuestras decisiones cotidianas. Hay gente que toma mala decisión y le va mal como consecuencia de tomar malas decisiones, y no le podemos echar las culpas a ningún astro, a la alineación de los astros, ni a la fecha cuando nació, sino que son decisiones que uno toma, y muchas veces tenemos allegados, conocidos, y nosotros como pastores, gente en la iglesia, a quien claramente uno ve que va a tomar una decisión equivocada, y le decimos: no, mirá, hermano, esto no te conviene, no es lo mejor para vos, tené cuidado, te va a pasar esto, esto y lo otro. Y a veces las personas, por rebeldía, por soberbia, se enojan con nosotros, que somos los mensajeros, y a veces hasta se van de la iglesia, pero después les pasa tal y como se lo dijimos, y no consultamos ningún astro, simplemente es sabiduría de Dios, es palabra de Dios, es Espíritu Santo de Dios que nos dirige a toda verdad. Simplemente eso, señores. Sí, además tenemos que entender también que hay todo esto un alto índice de sugestión, que bueno, estas personas se aprovechan de otras para sugestionar. Hay personas más sugestionables que otras. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay personas que son más sensibles que otras, y hay personas que toman estas cosas como leyes, y también con algo muy místico que hace también a los ovnis, presencias de ovnis que andan ¿verdad?, por el universo, y que también parece ser que están dirigiendo este mundo, que lo quieren dirigir, más allá de ciertas cosas que se han visto y que se supuestamente hacen a ese tipo de poderes, ¿no? Y hay personas que se enganchan fácilmente a todas estas cosas, donde también la sugestión hace a una manipulación. Hay personas que son más manipulables, más sugestionables que otras, y se aprovechan también de todas estas cuestiones. Si usamos un poco la lógica del ser humano, bueno, ¿cómo vamos a
a creer en un astro que no tiene inteligencia, que no tiene ningún tipo de poder? ¿Cómo va a influenciar o dirigir mi vida? Estoy depositando lo que me va a pasar o lo que me está pasando a través de algo que no tiene ninguna conexión, no se comunica, ni tiene ningún poder. A ver, creo que el poder se lo atribuye la persona a eso. La creencia se lo atribuye a la persona a eso. Esas cosas no tienen nada que ver en nuestras vidas, ¿sí? Como decía Freddy, bueno, viene de muchísimos miles de años atrás, en donde, bueno, aquellas civilizaciones que eran, por ejemplo, los egipcios, eran muy inteligentes y creían, bueno, que tanto el sol, la luna, las estrellas y muchas otras cosas más eran dioses. Pero luego, bueno, de acuerdo al avance y la tecnología y todo lo demás, obviamente el hombre comenzó a ver que eso no eran dioses, que no tenía nada que ver. Y bueno, y ahí está la pregunta de dónde vienen todas esas cosas. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos claramente la respuesta, pero hay quienes que... También hay personas que les gusta vivir en esa inseguridad y se acostumbran a vivir en esa inseguridad de no encontrar respuestas y se le encuentra un cierto placer a ese estado, ¿no? De inseguridad, de que a mí nadie me va a manejar, que nadie tiene el poder, yo soy el poderoso, soy el soberbio, el que puedo cambiar todas las cosas, no me vengan a hablar de que Dios existe, de que el infierno existe, o sea... También hay una cierta placer al sentir que yo puedo hacerlo todo y que mi humanismo va a poder cambiar toda la tierra y todos los problemas que están sucediendo, cuando en realidad la humanidad tristemente cada vez se está sumergiendo más en, bueno, en la denigración, en la pobreza, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Es así realmente, y bueno, cuando uno va al origen de todas estas creencias que están proliferando en estas últimas décadas en Occidente y fundamentalmente en nuestro país, que reiteramos, desde hace más de un siglo ha sido intencionalmente secularizado, es decir, el otro día decíamos desde acá, Uruguay salió en varios medios de comunicación, medios de prensa del mundo, como el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad hace más de 100 años, y esto es porque, bueno, la masonería influyó en la conformación de la Constitución en 1918 y luego tomó vigencia a partir del siguiente año, donde se separa definitivamente la Iglesia del Estado, pero en Uruguay se aplica un laicismo, más que laicidad, un laicismo a rajatabla, y en su lugar estos actores que desde siempre han estado vinculados al poder político y a los distintos gobiernos, han promovido estas creencias que son filosóficas, que son espirituales, que tienen un perfil de religión también, pero emerge de Egipto, emerge de Babilonia, emerge de pueblos muy antiguos que tenían creencias totalmente paganas y desde ese paganismo emergen todas estas creencias que mucha gente hoy abraza y que en su lugar dejan de lado a Dios. Y alguien podrá decir, bueno, yo creo en el horóscopo porque a mí me dijeron tal cosa y se me cumplió. Evidentemente que si uno tira cualquier bolazo, perdonad la expresión, entre las miles de personas que escuchan y que nacieron en mayo o que nacieron en septiembre, a alguno le va a pegar. Evidentemente que es así. A alguno de los miles que pueden haber nacido en ese mes le va a pegar. Y también las adivinaciones satánicas, porque de ahí emerge esta creencia, ¿cómo funcionan? Cuando alguien trata de adivinar algo es porque no lo sabe, no lo conoce, entonces trata de adivinar. Si yo te digo, bueno, mañana vas a recibir un ramo de rosas en tu dirección a las 11 de la mañana y a esa hora golpean en tu casa y vienen de la florería y te están trayendo un ramo, decís, se me cumplió lo que me dijeron que me iba a pasar. No es nada del otro mundo, señores. Yo tengo el poder para pagar a la florería y decir, lleva a la casa de esta familia ubicada en tal dirección a las 11 de la mañana este ramo de rosas, y así es
cómo funciona esto. No es que te adivinaron el futuro, sino que Satanás tiene cierto poder para hacer que algunas cosas pasen, pero es muy limitado. Ahora, cuando Dios revela el futuro, eso es muy serio, porque Dios no tiene un margen de error. No es que 90% probabilidades que se cumpla y un 10% margen de error. No, las profecías de Dios son 100% exactas, no fallan, no se equivocan. Señores, y nosotros podemos leer en la Biblia, ahí tenemos unos versículos, y dice lo siguiente. Segunda Tesalonicenses 2:3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Esto se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Bueno, en primer lugar, gracias al televidente musulmán que da su parecer al respecto, sobre todo valorando la importancia de reconocer un único y verdadero Dios, que no está asociado a cosas o a personas o a religiones, sino que Dios es el creador de todo el mundo, de las cosas que en él hay, de toda la raza humana. Por eso Carlos Darwin dijo, el hombre y el mono tienen un ancestro en común. No es que descendemos del mono, sino que tenemos un ancestro en común, que definitivamente es Dios, el creador. Y este texto que Denise leyó en Tesalonicenses nos habla claramente de la importancia de no permitir ser engañados. Pero para no ser engañados, tú tenés que creer en la verdad. Conocer la verdad te hará libre y creer en ella, seguir sus pasos. Muchos dicen tener la verdad. Y todas las religiones, aunque sean antagónicas entre sí, dicen tener la verdad. Nosotros no promovemos aquí una religión, ni una organización humana, ni una denominación. Nosotros aquí hablamos de la persona de Jesucristo porque Él dijo ser el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas. En San Juan dice que todas las cosas, Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. Entonces, a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas, todos, 100% criaturas de Dios, pero hijos de Dios aquellos que han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador y han creído en Él como el Mesías. Porque Jesús demostró ser quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente, no solo resucitó de la muerte luego de 3 días, sino que también resucitó muertos de 4 días como Lázaro, caminó sobre las aguas, dio de comer a más de 20.000 personas con 5 panes y 2 peces, dio vista a los ciegos, sanó sordomudos, levantó paralíticos, sanó leprosos. Y estos milagros los hizo públicamente, señores, no lo hizo en una caverna oculto por ahí con sus discípulos, sino que los hizo en público. Cuando Él murió resucitaron cientos de muertos, se rasgó el velo del templo, hubo un terremoto, hubo tinieblas al mediodía, se oscureció como si fuera de noche.
Entonces, trabajo para los historiadores profesionales que investiguen y digan todo lo que pasó con la persona de Jesús en solo 3 años de ministerio, cómo transformó cientos de litros de agua en vino de la mejor calidad en una fiesta donde había cientos de invitados en las bodas de Caná de Galilea. En fin, multitud, cantidad de milagros que fueron realizados por la persona de Jesús, que demostraron que Él era quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Mesías, el enviado de Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, si estás en agonía, estás en angustia, en soledad, en depresión, abrí tu corazón a la persona de Jesús y yo te prometo que tu vida jamás volverá a ser la misma. Ya no vas a necesitar consultar astros, ni consultar adivinos, ni hechiceros, sino que vas a saber por el Espíritu Santo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y cuando tu vida está en el hueco de la mano de Dios, no hay nada ni nadie que pueda coartar ese plan divino para ti y para tu familia. Y Dios te lo va a mostrar y te lo va a demostrar en los días que vienen. Esto es así, no estamos tocando de oído, lo hemos vivido y en mi caso tengo más de 40 años en esta fe, así que algunas experiencias que otras hemos tenido a lo largo de estas 4 décadas. Realmente es así. Jesucristo viene por segunda vez a la tierra a buscar a los que creen en Él y esto está muy próximo porque Él nos dio señales y estas señales están todas cumplidas. Podés leer Mateo 24, 25, Lucas 21, donde ahí Jesús predice cómo serán las señales del tiempo del fin. También el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dan ciertas pautas o señales que iban a preceder la venida del Hijo de Dios a la tierra, a buscar a los que son suyos. Y esto está evidentemente muy próximo porque Jesús dijo: de la higuera aprender la parábola. La higuera es tipo de Israel. Cuando sus ramas están brotando, están tiernas, sepan que el verano está cerca, está a las puertas. Así también no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y Israel, que es simbolizado en la higuera, reverdeció el 14 de mayo de 1948, cuando Uruguay dio uno de los últimos votos ante la ONU para que el Estado de Israel volviera a poner su bandera de la estrella de David en Jerusalén y fuera nuevamente constituida una nación, un Estado que fue realmente generado por Dios desde el principio de todos los tiempos. Así que, señores, Cristo viene. Sí, además la palabra de Dios es real, es vigente. Apocalipsis 3:10 dice que Él está a la puerta y llama. ¿A la puerta de qué? Tu corazón está llamando para que tú le puedas abrir y Él promete entrar a tu vida, a tu corazón y estar contigo el resto de tus días hasta que venga el Señor. Y esto es real, esto es vigente, de lo cual Dios está dando una nueva oportunidad a toda la humanidad de volverse nuevamente a Él, porque las cosas como las estamos viendo día a día, no estamos trayendo malas, sino que estamos diciendo la verdad. Las cosas no van a cambiar para bien, hay muchas cosas que están cambiando para mal y muy mal, haciendo mucho daño, trayendo destrucción y sobre todas las cosas engañando, mintiendo, de lo cual hablamos la verdad de Jesús para que puedas entender, saber y qué hacer y prepararte para estos tiempos que están viniendo. Basta escuchar las noticias alrededor del Uruguay y en el mundo de las cosas que están pasando y de lo que está pasando también en nuestra localidad y en nuestro país. Así que atención, Dios está a la puerta, está llamando y quiere entrar a tu vida, a tu corazón y poder aliviar tu carga, entregarle a Él la carga. Muchos me han preguntado, ¿cómo haces para no tomar medicación después de escuchar tantos problemas durante el día? Bueno, gracias a Dios, oro, me arrodillo, me postro delante de Dios, oro y le digo: Señor, hay cargas que no son mías, hay problemas que no me pertenecen, tómalas tú porque tú tienes la solución y dame ahora el entendimiento, la paz para poder nuevamente levantarme, dar una palabra y ayudar al necesitado. Dios les bendiga, amigos. Será hasta mañana con una entrevista en Matrimonio Pastoral que va a bendecir tu vida.